Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy, en el curso de aritmética, vamos ya a entrar a los números fraccionarios. A ver, comentarios, a ver. ¿Qué entienden ustedes, o quién me puede decir, qué entienden ustedes acerca de un número fraccionario? ¿Qué es un número fraccionario? ¿Mm? A ver, Fracciones bueno, ¿qué es una fracción? es una división. Ajá, una fracción es una división. Muy bien. Una fracción es cuando divides la unidad en partes iguales. Muy bien, ¿qué más podemos decir de las fracciones? Ya sabemos que es una división que divide la unidad en partes iguales. ¿Qué más podemos saber? ¿Qué más nos recordamos? Todo lo que recordemos. Puede ser propia e impropia. Así es, las fracciones pueden ser propias y también pueden ser impropias. Y bien, con esa idea de las fracciones propias o impropias, vamos a empezar nuestra clase y vamos a recordar un poquito también ese concepto. Veamos la primera diapositiva, por favor. Bien, ahí tenemos lo que es una fracción. Una fracción, como hemos Profesor, visto, dígame, profesor, disculpe, ¿cuál era la página que usted dijo? página 82. Bien, entonces recordemos ahí. Una fracción está compuesta de dos partes, un numerador y un denominador. El numerador me indica las partes seleccionadas y el denominador el total de partes en que se ha dividido la unidad. Entonces, así definimos la fracción. Dentro de las fracciones tenemos la fracción propia y la fracción impropia. Veamos cuál es la diferencia entre una y el otro. Una fracción propia se da cuando el numerador es menor que el denominador. Observemos ahí los detalles. Estas tres fracciones que tú ves ahí, 3 quintos, 6 onceavos y 13 veinteavos, estas tres fracciones son propias. ¿Por qué? Porque el numerador es menor que el denominador. Ahí te das cuenta que 3 es menor que 5, que el numerador 6 es menor que 11 y que el numerador 13 es menor que 20. A eso se denomina fracción propia, cuando el numerador es menor que el denominador. En cambio, una fracción impropia es lo contrario. Una fracción impropia se da cuando el numerador es mayor que el denominador. Como estas tres fracciones, 7 cuartos, 18 17avos, 3 medios. Ahí te das cuenta que el numerador 7 es mayor que el denominador 4. El numerador 18 es mayor que el denominador 17 y que el numerador 3 es mayor que el denominador 2. Entonces, una fracción impropia se da cuando el numerador es mayor que el denominador. Hasta ahí, estudiantes. ¿Alguna pregunta? No, teacher. ¿Quedó claro el concepto de fracción propia y fracción impropia? Sí, sí, Muy profe. bien. Entonces, no se olviden de esta idea al momento de trabajar la página 82. La fracción propia, numerador menor que denominador, fracción impropia, numerador mayor que el denominador. Ahora nos vamos al libro, a la página 82. A ver, vayan viendo la página 82, por favor, un instante. ¿Listo? Acá. Ya está. Ahí está la página
82 del libro. Y como tú ves, el título de la clase dice operaciones, números fraccionarios. Números fraccionarios. Y los 6 ejercicios que están ahí se trabajan en función a fracción propia e impropia. Pregunta para Moisés. Moisés, ¿cuándo una fracción es propia? Cuando el denominador es menor que Cuando el el numerador dominador es mayor que el denominador. Fracción propia. A ver, Ximena Gutiérrez. Fracción propia. Sí, profesor. ¿Cómo es la fracción propia, Ximena? Es que, profesor, disculpe porque está que se escucha un poco de bulla y no lo escuché bien porque sé que hace bulla mi mamá. Ah, ok, ya no te preocupes, no te Por preocupes. favor, ¿podría repetir? ¿Cómo no? La pregunta es, ¿cuándo una fracción es propia? A ver, Alonso, a ver, ¿listo? A ver, vamos a repetir porque es muy importante que entiendan esta primera parte. Porque si no entienden la primera parte, no podemos resolver los ejercicios. ¿Ah? Cuando una fracción ¿Puede hacer es silencio? propia. A ver, ¿Puede silencio. hacer silencio? Cerramos el micrófono. Cerramos el micrófono. Ahí está la... Silencio. Listo. A ver, ahí está la definición. Una fracción es propia cuando el numerador es menor. Este símbolo significa es menor que el denominador. O sea que el número que está arriba, numerador, tiene que ser menor que el número que está abajo. A eso llamamos fracción propia. ¿De acuerdo? Y con esta idea resolvemos el ejercicio número 1 de la página 82. Dice, si la fracción a sextos es propia, calcula la suma de los posibles valores de a. A ver, presten atención. Todos conmigo trabajen ahí. Trabajen todos conmigo, ¿ah? La fracción es a sextos. Ahí está la fracción. A sextos. Muy bien. Y me dice que calcule la suma de los posibles valores de a. Entonces, lo que yo tengo que definir son las fracciones que cumplen que esta fracción a sextos sea una fracción propia. Y una fracción propia es cuando el numerador, o sea, el número que está acá arriba, el numerador tiene que ser menor que el denominador. Entonces, una fracción que cumple esa condición sería un sexto. ¿Por qué, profesor? Porque 1 es menor que 6. ¿Se dieron cuenta? Fracción propia. Numerador menor que denominador. Otra fracción que cumple ello sería 2 sextos. ¿Por qué? Porque el numerador 2 es menor que el denominador 6. Fracción propia. Otra fracción que cumple. ¿Quién sería? ¿Quién me dice? ¿Ah? ¿Quién me dice? A ver, ¿cuál sería la siguiente fracción que cumple? 3 sextos. 3 sextos, muy bien. Porque 3, numerador, es menor que denominador 6. Bien. ¿Quién podría ser otra fracción propia? 4 Cuatro sextos. Muy bien, 4 sextos, porque el numerador es menor que el denominador. 4 sextos. Muy bien. Profesor, y así hasta llegar a un número que no quede más con el denominador. Así es. No, Por ejemplo, el ¿quién es la fracción que seguiría? quinto sexto. 5 sextos. 5, 5 5 sextos. sextos. Y ahí Muy acabaría, bien. ¿no? ¿Y ahí acabaría o habría otra más? Ahí acaba.
Ahí acaba, porque la que sigue sería 6/6, pero profesor, 6/6, el numerador y el denominador son iguales. Y para que sea fracción propia, el numerador tiene que ser menor que el denominador. Ahí se termina. ¿Listo? Ahora sí, Profesor, dígame. cuando ponen esas operaciones en la letra para desarrollarlo, siempre se empieza del 1. Así es. Porque si tú colocas 0/6, mira, para que entiendas, 0/6 no es fracción, porque 0/6 se hace 0. ¿Te das cuenta? Por eso es que no se considera ahí el 0. ¿Ha comprendido? Muy bien. Entonces, ¿pero qué me pide el ejercicio? Me pide sumar todos los valores de A. ¿Y quiénes serán todos los posibles valores de A? 15. 1, 2, 3, 4, 5. Así es. 15. Todos los posibles valores de A serán 1, 2, 3, 4 y 5. Y si me dice que los 15. tengo que sumar, los sumamos. 15 sextos. Así es. Enciérrenle, tenga mucho cuidado con esa respuesta que acaba de dar. Ah, me dicen los valores de A. O sea, solamente tienes que sumar. Hola. 1 más 2 más 3 más 4. Por eso es que hay que tener cuidado. Más 5 y más 6, más 5. Solamente los valores de A. Y eso te da solamente 15. No vayan a colocar 15/6. Bien, ahí está el ejercicio número 1. Entonces recuerda que una fracción propia es cuando el numerador tiene que ser menor que el denominador. A ver, ahora ustedes van a resolver conmigo, y ustedes lo van a hacer más rápido que yo en la computadora, ¿no? La número 2. Veamos, mira, es muy parecido. Dice, sea la fracción 7 dividido entre b una fracción impropia. Hallar la suma de los posibles valores de b. La pregunta es para Jesús. Jesús, una preguntita, Jesús. ¿Cuándo una fracción es impropia? Cuando el numerador es mayor que el denominador. Ah, muy bien, Jesús. O sea, el numerador 7 tiene que ser mayor que el denominador b. Oh, muy bien. Ahí ya sería impropia. Muy bien, Jesús. Entonces coloquemos así, pues. El numerador 7 y el denominador b. Para que sea una fracción impropia, ¿cuáles serían las posibles fracciones que podría hallar? Bueno, la primera sería así. 7 y en el denominador, ¿qué número iría? 8. 1, porque el numerador, el número que está arriba, 7, tiene que ser 7, tiene que ser mayor que b. A eso se llama fracción impropia, cuando el numerador es mayor que el denominador. En cambio, en la propia, fracción propia, el numerador a tiene que ser menor que el denominador b, el denominador 6 en este caso. ¿Se dieron cuenta la diferencia? Sí. Ah, coloquen esas nubecitas, por favor, ahí. Entonces, la segunda fracción sería, ¿cómo? 7/2. ¿Te das cuenta? El denominador tiene que ser menor que el numerador. Y vayan completando ustedes ahí. La siguiente sería 7/3. La siguiente sería 7/4. Fracción impropia. Numerador mayor que denominador.
La siguiente sería 7/5. ¿Bien? Y la última sería ¿cuál? 7/6. Donde para que sea una fracción impropia, el numerador 7 tiene que ser mayor que los denominadores. Y si a mí me piden hallar la suma, díganme ustedes cuánto sería la suma entonces. 21. Así es, 21. la suma de 21. los valores de B. La suma de los valores de B sería 21. Porque los valores de B, como tú ves bien acá, están en el denominador. Ahí está. ¿Comprendieron, niños? Sí. Muy bien. Muy bien, niños. Listo. ¿Ya vieron la diferencia entre una fracción propia y una fracción impropia? Sí. Muy bien. Eso es lo que tenemos que aprender. ¿Te das cuenta? Aprendemos bien, sin apuro, comprendiendo bien los conceptos, que es una fracción propia y que es una fracción impropia. Estos dos ejemplos me ayudan a visualizar. Bien, niñitos, entonces lo que viene a continuación es lo siguiente. Miren lo siguiente. El ejercicio 3 y el ejercicio 4 se parecen mucho al ejercicio 1 y 2. ¿Se dieron cuenta? Pero Sí. ¿qué es lo único que me piden? La Menor y suma menor. del mayor y el menor valor de M. Tomemos como referencia el ejercicio 1 para la 3. Mira, tú encuentras los valores de M, en este caso, y solamente seleccionas el mayor y el menor y el mayor valor. ¿Te diste cuenta? Y eso es lo que vas a sumar. ¿Han entendido? Sí, los tenemos. Igual haces en la número 4. Escuchen primero. Igual haces en la número 4, donde te piden el mayor y el menor valor a una fracción impropia. Tomemos como ejemplo el número 2. En el número 2 tomaría el número 1 y el número 6. ¿Te das cuenta? Si ese fuera el caso. ¿Han comprendido? Sí. Muy bien. Eso queda de trabajo para ustedes, la 3 y la 4. Profesor, disculpe, ¿puede volver a explicar? ¿Cómo no? La número 3 se resuelve igual que el ejercicio número 1. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí. Pero la diferencia es que a ti te piden en la número 3 el mayor y el menor valor de M. Tomemos como ejemplo el ejercicio 1. En el ejercicio número 1, el menor valor de M era 1 y el mayor 5. Entonces lo que tú únicamente tienes que hacer es sumar el mayor y el menor valor nada más. ¿Han entendido? Entonces la suma del mayor y el menor valor, esa sería la respuesta Esa final. sería la respuesta en la número 3. Así es. Ah, ya, Ojo, profesor. para esta fracción, M novenos. ¿Entendió? Son ejercicios Sí. diferentes, pero el primero es la muestra, ¿no? Y lo mismo pasa con el ejercicio 4. El ejercicio 4 se resuelve igual que el ejercicio número 2. ¿Sí? Al igual te piden hallar el mayor y el menor valor que puede tomar N. Entonces, si fuese el caso en el ejercicio número 2, el menor valor sería 1 y el mayor valor sería 6. Tomando como referencia este ejercicio número 2. ¿Comprendió la idea? Sí, profesor. Muy bien. Listo. Ahora vamos al ejercicio 5 y 6. Ah, qué buenos ejercicios, el 5 y el 6. Muy bien. Pregunta para ustedes. Ustedes que son muy hábiles en esto y retienen muy buena memoria. Cuando queremos resolver operaciones con fracciones, nosotros recordamos tercer y cuarto grado, habíamos identificado dos tipos de fracciones, las fracciones homogéneas y las fracciones heterogéneas. Las fracciones homogéneas son aquellas que tienen igual denominador. Y las fracciones heterogéneas, fracciones que tienen diferente denominador. Con esa idea resolvemos el número 5.
A ver, Ya sé cuánto sale. ¿cómo? Ya sé cuánto. A ver. Para ello, Jimena, tú me vas a ayudar. A ver, Jimena. ¿Yo, profesor? ¿Quinte? Sí, Jimena Quinte. Jimena Gutiérrez. Vamos a ver, Jimena Quinte, a ver. Una fracción homogénea es aquella, son fracciones homogéneas, son aquellas fracciones que tienen igual denominador. ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Por simple observación, nada más, Jimena, dime cuál es el valor de A, sabiendo que las fracciones 5 sobre A, 7 sobre B y 13 sobre 11 son homogéneas. ¿Cuánto vale A? Ah, Para que sean homogéneas, los denominadores deben ser iguales. Los denominadores deben ser iguales. Y entonces, ¿cuánto vale A? 5. Para que sean homogéneas los denominadores. Los denominadores son los números que están acá abajito. Esos son los denominadores. Para que esas tres fracciones sean homogéneas, los tres denominadores tienen que ser iguales. Entonces, con esa idea, ¿cuánto vale A? 11. Así es. ¿Y cuánto vale B? 11 también. Ah, muy bien, porque si A vale 11 y B vale 11, las tres fracciones, ¿cómo son? Homogéneo. Homogéneas. Porque las fracciones homogéneas son las que tienen igual denominador. Esas son las fracciones homogéneas, las que tienen igual denominador. Y para que los denominadores sean iguales, A tiene que ser 11 y B también tiene que ser 11. ¿Entendió, Jimena? Sí. Muy bien. ¿Pero qué te pide el ejercicio? A ver, dime, ¿qué te pide el ejercicio? Si ya conoces A y B. ¿Qué El te pide? ejercicio, determinar el valor de A por B. Ah, muy bien. Y si te pide determinar el valor A por B, ¿qué harías tú? 11 por 11. Muy bien. Tendrías que multiplicar 11 por 11, porque A vale 11 y B vale 11. ¿Y 11 por 11 cuánto es? 121. Muy bien. Y eso sería todo por este ejercicio. ¿Captó la idea? Eso sería... Sí, sí, profesor. Muy bien. ¿Esa sería Entonces, la respuesta? sí, esa sería la respuesta 121. Ay, ya, yo pensé que iba a ser más difícil. Entonces, no te olvides, fracciones homogéneas, las fracciones homogéneas, ¿qué tienen en común? Tienen igual denominador. No, ¿entendió? Coloquen Sí. toda la información que tú veas acá, colócalo también en tu libro. ¿Ah? Listo. Y con este modelo de la número 5, ustedes resuelven la número 6. ¿Han entendido? ¿Sí? Muy bien, niños. ¿Alguna pregunta hasta ahí con respecto a las fracciones propias e impropias y las fracciones homogéneas? ¿Alguna pregunta que tengan a bien hacerme? ¿Quedó todo claro? Muy bien, muy bien. Se está quedando todo bien claro y bien No, profesor, entendido. profesor. Dígame. ¿Cómo serían las fracciones heterogéneas? Ah, si fueran heterogéneas, entonces A y B tendrían valores infinitos. Por ejemplo, A y B no podrían ser 11 si fueran heterogéneas. Y en el ejemplo 6, A y B no podría ser 13. O sea, serían infinitos valores, ¿no? A no podría ser 0, B tampoco podría ser 0,
en ninguno de los dos ejercicios. Pues ya te expliqué porque con el denominador 0 no se forma una fracción. ¿Sí? Entonces, si fueran heterogéneas, ahí serían valores infinitos, no tendríamos con qué trabajar. ¿Se dan cuenta? En cambio, con las homogéneas, ahí sí, al tener igual denominador, ya puedo decir que A vale 11 y B vale. Con la misma idea trabajan en el ejercicio número 6. ¿Listo, niños? ¿Comprendieron cómo trabajar la página 82? Sí. Muy bien. Sí. Ahora nos vamos a la página 83, pero para entender la página 83 voy a explicarles de qué trata el tema. Así que Profesor, un préstenme- momento, estoy copiando. Un Ya, momento. no hay problema, no hay problema. Me avisas cuando termines de trabajar. Ojo, 3, 4 y 6 lo resuelven en casa, ¿no? ¿Sí? Lo resuelven en casa. ¿Sí? Teacher, en total toda la hoja se lo mandamos. Así es toda la hojita. Sobre todo enfocada, si va a tomar una foto, a la 3, 4 y a la 6. Sobre todo esa, ¿no? Porque la 1 y la 2 ya lo hemos explicado. Sobre todo la 3, 4 y 6. Y para que no tomen Ya. tantas fotos, ¿no? Y como tú ves, Yo la nomás 6, como una. claro, entre en una foto. Trabajen con lápiz que pinte fuerte, ¿ah? No trabajen con lápiz que pinte delgadito, un lápiz que se note el color. Porque cuando Mío trabajo... mancha, teacher. Mío mancha. Sí, pero cuando haces con paciencia, sin apuro, sale todo bien. En cambio, cuando lo hacen delgadito, a veces yo hago el zoom para verlo, porque yo hago zoom cuando está estoy en la computadora para poder observar. A veces ni con zoom se ve. Entonces tengo que adivinar más o menos qué es lo que has trabajado previamente para poder tener tus resultados. Entonces tengo que estar observando con más detenimiento y ahí me demoro un poco más. En cambio, con un lapicito que pinte bien, asunto arreglado, fácil de hacer. Bien, ahora sí ya nos podemos ir al siguiente ejercicio. Siguiente página. ¿Listos? ¿Ya todos estamos listos? ¿Sí? Sí. Muy bien. Para la siguiente Profe. página 83 vamos a ver la segunda diapositiva. Así que a estar atentos. Bien. Acá vemos la segunda diapositiva y esta segunda diapositiva me habla de los números mixtos. A ver, profesor, números mixtos. Un número mixto está formado por una parte entera y una parte que es fraccionaria. O sea, todo número mixto está compuesto por dos partes. Hola. Una parte entera y una parte fraccionaria. Y los números mixtos se obtiene, un número mixto se obtiene de las fracciones impropias. Ajá. Solamente los números mixtos tú lo vas a obtener de las fracciones impropias. Ahí vemos, por ejemplo, este número mixto, donde la parte entera, ese número grandecito es 4, esa es la parte entera, y la parte fraccionaria, como tú ves, es la fracción. ¿Cómo se lee un número mixto? Bien, un número mixto se lee de esta manera. Primero mencionas la parte entera y tú dices 4 enteros. 4 enteros y luego lees la parte fraccionaria. 3 quintos. O sea, un número mixto se lee 4 enteros, 3 quintos. Bien. Lo que a continuación vamos a hacer y lo que te pide trabajar en estas páginas, en la página 83 y en la página 84, son las conversiones de un número mixto a una fracción impropia y de una fracción impropia a número mixto. Vamos a ver cómo se resuelve ello, de una manera sencillita para que tú lo puedas entender. Bien. ¿Cómo se convierte un número mixto a una fracción impropia? Bueno, la regla es súper sencilla. Presten atención. Miren los ejemplos primero y después trabajan su libro. Para convertir un número mixto a fracción impropia, lo que se hace en primer lugar es multiplicar
la parte entera por el denominador de la fracción. En la suma. En En este la caso, multiplicamos 4 por 5 y a dicho resultado se le suma el numerador de la fracción. Esa operación se efectúa en el numerador. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro número mixto? Veamos acá. Nuestra expresión quedaría de la siguiente manera. Nuestra expresión quedaría así. 4 multiplicado por 5, y a eso le sumamos 3, y todo ello dividido entre el mismo denominador. En este caso, el denominador sería 5. 23 entre 5. Así es. Al multiplicar 4 por 5, 20. 20 más 3, 23. Y se escribe el mismo denominador. En este caso sería 5. 23 quintos. ¿Te das cuenta? De igual manera, se calcula el siguiente. Por ejemplo, el siguiente número mixto es 13 enteros 4 séptimos. Y la pregunta es para Nathaniel. 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 ¿Cómo estás, Nathaniel? ¿Bien? Sí, profe. Muy bien, hijita. A ver, vamos a convertir 13 enteros 4 séptimos en número mixto. ¿Qué se hace primero, Nathaniel? En fracción impropia, perdón. 13 Ya, el 13, ¿por cuánto lo multiplicamos? por 7 Así es, multiplicamos 13 por 7 primero. Y luego, ¿cuánto sumamos? más 4 Así es. Se multiplica la parte entera con el denominador, 13 por 7, y le sumamos el numerador, que es 4. Y en el denominador, ¿qué escribo, Nathaniel? de la suma. Mira el ejemplo anterior. Se escribe Sí, sí. el mismo denominador. ¿Te das cuenta? Ujú. Ah, No, no, no. entonces, en el denominador escribes, ¿qué número? 4. ¿Qué número escribo acá 7. abajito? Ah, se escribe el mismo denominador 7. Eso no te olvides cuando vas a colocar el denominador. Se escribe el mismo denominador. Bien, ahora sí, Nathaniel, tú vas a calcular cuánto es 13 por 7 y le sumas 4. ¿Cuánto sería, Nathaniel? Vaya a 13 calcular. por 7, 91. Más 4. 95. Muy bien. En el numerador va 95 y en el denominador va el número 7. 7. Entonces la fracción sería 95 séptimos. ¿Captaron la idea? ¿Captaron la idea? Para convertir un número mixto se multiplica la parte entera con el denominador y luego se suma el numerador. Eso se escribe, ¿dónde? En la parte superior de la fracción, en el numerador de la fracción, y se escribe el mismo denominador. Bien, ¿alguna pregunta ahí? No. No. Muy bien. En cambio, cuando quiero convertir de una fracción impropia, por ejemplo acá, 17 sextos o 103 séptimos, lo que se tiene que hacer es una división. Para convertir 17 sextos en fracción impropia, divides simplemente 17 entre 6. Y al dividir 17 entre 6, ¿cuánto obtenemos? Profesor, 17 entre 6 sería 2, porque 6 por 2 es 12, y al momento de restar 17 menos 12, ¿cuánto nos da? 5. Se hace una división.
Hasta ahí nomás se hace la división, como ustedes ven. Pero, profesor, ¿y cómo sería el número mixto? Ahí está, súper sencillito, presta atención. Para el número mixto, escúchame bien, el cociente que obtienes, en este caso sería 2, ese número 2 viene a ser la parte entera. El cociente es la parte entera. Ese es el cociente, la parte entera. Y para la parte fraccionaria, lo que haces es separar el residuo 5 y el denominador 6. En la parte fraccionaria, el residuo 5 vendría a ser el numerador y el 6 seguiría siendo el mismo denominador. Entonces la fracción sería 5/6. ¿Se dieron cuenta? El cociente es la parte entera, el residuo sería el numerador de la parte fraccionaria y 6 sería el mismo denominador. Bien. A ver, niños, de igual forma dividimos 103 entre 7. Se vuelven a conectar, por favor, cuando acabe el tiempo. ¿Ah? Dividimos 103 entre 7. ¿Sí? A ver, vayan haciendo esa división, chicos. Vamos dividiendo. ¿Cuánto dividimos, profesor? Sí, vayan dividiendo en una hojita aparte y vamos a encontrar el resultado. ¿Ah? Como tú sabes, para dividir, primero, ¿cuántas cifras separas? dividimos. Voy a 103 entre 7 para la segunda fracción. Entonces, ahí separo el 10 y empezamos la división. 1 por 7, 7. Y acá al restar nos sobra 3. Y baja el 3 siguiente, formándose el número 33. Y 33 entre 7 sería 4. 4 por 7, 28. Y nos sobra 5. Entonces, ahí la parte entera sería 14. Y la parte fraccionaria, 5 séptimos. ¿Se vuelven a conectar, niños? Profesor, una pregunta. Dígame. Eso lo voy a dejar la